Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, un espacio donde durante un periodo de tiempo estaremos respondiendo a las preguntas e inquietudes que tengan los seguidores de este canal de las redes sociales. Así que comencemos. Anunciamos de antemano, en primer lugar, que tenemos un seminario teológico donde estamos enseñando teología bíblica de muy buen nivel para la gloria del Señor. Y es un seminario gratuito. Usted simplemente en el link de la descripción o me puede escribir privado en el Instagram para yo enviarle el link y así usted se incluye en el canal y cuando se den la clase de teología de forma gratuita, usted simplemente entra, toma la clase, yo expongo durante una hora y luego entonces tomamos otra hora para que usted haga las preguntas correspondientes. Estamos aquí en una sección de preguntas y respuestas, esperando que más personas se conecten, se vayan conectando, para que ustedes me manden sus preguntas y así yo estaré respondiendo. Le agradezco enormemente a todas las personas que me apoyan en las redes sociales, ya sea en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. De verdad que recibo mucho amor de parte de muchos de ustedes, muchas preguntas, muchas inquietudes. Saben que yo siempre soy accesible para todos y siempre estoy disponible a la hora que sea. Así que dejen sus preguntas, dejen sus inquietudes, búsquenme en las redes sociales y estamos aquí para cualquier cosa que usted necesite con respecto a la teología bíblica. Sí, dele Anderson. Anderson Cruz dice, comienzo yo. Pregunta, hermano. Estamos respondiendo las preguntas e inquietudes que las personas tengan con respecto a la Biblia, con respecto a asuntos científicos que tengan que ver también con la fe, con respecto también a asuntos filosóficos que tengan que ver con la fe. Así que adelante, usted puede preguntar y yo sin ningún tipo de problema le estaré respondiendo aquí durante un breve periodo de tiempo. José Iván Corporán dice, buenas, Isaías 53 habla de Jesús o de Israel. Eso es un debate histórico realmente, donde tanto los judíos, por un lado, los que no creen en el Mesías, entienden que se trata de Israel, pero por otro lado está el grupo judío mesiánico y el cristianismo que lo acepta como Isaías. Las evidencias de que se trata de el Mesías, se trata de Jesús directamente, se ve por el Nuevo Testamento y todas las citas correspondientes que hace el Nuevo Testamento de Isaías 53. Además de eso, el mismo Israel no podría morir por los pecados del propio Israel. Y además cuando tú ves la descripción que da Isaías 53, es evidente de que se está tratando de una persona. Yo sé que lo complicado es que hay varios cánticos que desde capítulos anteriores hasta ese, creo que alrededor de cuatro cantos hay específicamente, pero Isaías 53, la línea, por ejemplo, cristiana, la línea judío-mesiánica, entiende de que se refiere directamente al Mesías por cómo se desarrolló la vida de Jesús y por cómo esa profecía se cumple perfectamente si tú crees en el Nuevo Testamento en Jesús. Anderson Cruz dice, en Génesis capítulo 6, ¿son ángeles o no? Sí, son ángeles. Yo te recomiendo, para no hacer una extensión tan larga sobre ese tema, de que tú vayas a mi canal de YouTube, Feliberto Vázquez Rodríguez, y tú busques un video, así mismo se llama, eran ángeles los hijos de Dios en Génesis 6, y ahí tú vas a tener una exposición de 30 minutos aproximadamente, donde yo explico eso claramente. La mayor evidencia de que, para que tú sepas del estudio, fíjate que eso sucede en tiempo anterior al diluvio de Noé, que luego de ahí que Dios anuncia el diluvio, ¿verdad? Cuando tú te vas entonces a la carta de Judas, que la carta de Judas solamente tiene un solo capítulo, tú ves que te vincula el apresamiento de los ángeles junto con eventos del Génesis. En la segunda carta de Pedro también, o en la primera, creo que en la primera, te vincula nuevamente también el asunto de los ángeles con un asunto de Noé en el Génesis. O sea,
Los autores del Nuevo Testamento entienden perfectamente de que se trataban de ángeles. Judas 6 dice, por ejemplo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que fueron arrojados en prisiones de oscuridad, esperando el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, y el sujeto del aquellos, a lo que se refiere el aquellos es los ángeles, y dice, habiendo fornicado e ido en vicio en contra naturaleza, fueron reservados para el castigo eterno del gran día. Creo que dice así específicamente. Entonces, el Nuevo Testamento arroja luz. Recuerda que la revelación es progresiva. No todos los detalles están en un solo libro, sino cómo se va desarrollando la comprensión que los autores bíblicos tienen sobre los libros del Antiguo Testamento. Hay muchísima profecía, hay muchísimos eventos que en el Antiguo Testamento no están tan claros, y cuando el Nuevo llega, ilumina, esclarece muchísimo más. Un ejemplo, cuando la Biblia habla de Abraham, que iba a ofrecer a Isaac, su hijo, como sacrificio a Dios, realmente no se entiende por qué Abraham, luego de Dios hablar, le toma esa decisión sin ningún problema, sin retaliarle, sin problemática, ¿verdad? Pero sin embargo, el Nuevo Testamento sí te ayuda con eso. El autor de la carta a los Hebreos, cuando te habla de que por la fe Abraham iba a ofrecer a Isaac como sacrificio, dice que él pensaba que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, lo volvió a recibir. El autor de la carta a los Hebreos ve en retrospectiva e iluminado por el Espíritu Santo, dice, óyeme, Abraham tuvo una fe en Dios, que cuando Dios le dijo que le ofreciera a su hijo, Abraham lo que pensaba era que como Dios le había prometido ese niño, y él era el hijo de la promesa y el que iba a heredar, si Dios se lo pedía en sacrificio y él lo sacrificaba, Dios lo iba a levantar de los muertos inmediatamente el sacrificio terminara. Mi pregunta es, ¿se ve eso en Génesis? No. Se ve en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ilumina el texto del Antiguo. Y asimismo pasa con Isaías 53. Y también asimismo pasa con Génesis 6. Los autores esclarecen esos relatos. Le pido por favor que no me envíen la pregunta más de una vez. Yo la voy a leer toda. No me la envíen más de una vez, por favor. Yo la leo todas. No me la envíen más de una vez. La diferencia entre la salvación por creer y el bautismo del Espíritu Santo como nuevo nacimiento. No hay ninguna. Cuando tú crees, inmediatamente tú eres bautizado con el Espíritu Santo y eres sellado con el Espíritu Santo. Lo que viene después es la llenura del Espíritu Santo, que es a través de la búsqueda de la santificación personal, de la búsqueda de Dios, del ayuno, de la oración, de la entrega a la palabra y de tu vivir para Dios y apartarte del pecado. Ahí tú experimentas lo que es la llenura del Espíritu Santo. Dice Tairi Sánchez, hola Tairi, mucho cariño para ti, mucho aprecio, una mujer de Dios. Hola, otra vez. Los gigantes que menciona la Biblia en Génesis 6, ¿eran reales o metáforas? Eran reales. Lo único es que nosotros cuando leemos de gigantes, nosotros creemos que son personas que son enormemente grandes, de 10 pies, de 12 pies. No, hay que ver la estatura, por ejemplo, de las personas promedio de aquel tiempo. Esas personas perfectamente podrían ser de 7 pies, o quizás, exagerando un poquito, de 8 pies. Y en comparación es como se vería, por ejemplo, Yao Ming. No sé si alguien sabe aquí de NBA. Yao Ming se ve enormemente grande delante de mi tamaño. Yo lo podría ver como un gigante. Entonces, cuando la Biblia se refiere a gigantes, es a eso, no a personas que eran unos super megas enormes. No, eran personas de gran estatura, así como los basquetbolistas más grandes, personas corpulentas también. Eso se puede ver a una enfermedad que se llama gigantismo. Puede ser que la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres alteraran los genes y haya provocado eso. Gilberto Pérez dice, buenas noches, shalom hermano. Dice Franklin Mariñez, una pregunta, por el Espíritu Santo fornicó con María. No, realmente no. Cuando viene a ver,
tú lo haces para burlarte o cualquier cosa, pero no, es evidente que no. Ahí lo que hubo fue un alumbramiento a través de Dios. ¿Qué pasa? Dios perfectamente, si puede crear el universo y todo lo que existe, crear un ser humano en el vientre de una madre, o sea, germinarla, ponerla a que dé a luz a través de sus poderes sin necesitar un semen humano, es un relajo. Entonces, si nosotros creemos que Jesús resucitó, o nosotros creemos que Dios creó el universo, o nosotros creemos que Dios creó a Adán y Eva, perfectamente podemos creer en el nacimiento virginal y no perjudica en nada, porque Dios, como un agente moral, como un agente externo, puede perfectamente intervenir en su creación y alterar un resultado que, de no ser por su intervención, no sería posible. Yo no es que creo que los nacimientos virginales se dan típicamente en el mundo, no. Pero Dios puede intervenir y milagrosamente puede interceder ahí y hacer que eso suceda. Dice Glenny Medina, ¿qué piensa de manifestaciones del Espíritu Santo? Bueno, si son del Espíritu Santo yo tengo que creerla como tal, porque yo no puedo estar en contra de las cosas que el Espíritu Santo hace o de las cosas que el Espíritu Santo inspira a las personas a hacer, como escribir las escrituras, como hacer cierto tipo de milagro y cierto tipo de manifestaciones. Yo lo que siempre he dicho, de que si se hace en el orden bíblico, claramente es de Dios. Si no se hace en el orden bíblico, pues es entendible de que el Espíritu Santo no puede inspirarte a una cosa y al mismo tiempo ponerte a hacer otra contraria a lo que ya le inspiró en su palabra. Entonces, siempre y cuando sea en el orden bíblico, yo estoy perfectamente consciente de que son de Dios. Dice Anderson Cruz, ¿qué opinas de la vestimenta? Ya que en 1 Tesalonicenses 5:23 habla del cubrimiento y el guardarse. Vamos a ver, vamos a leer primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Busquemos ahí, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, porque Dios es el que santifica. La Biblia lo enseña eso claramente. En Judas 1 dice: santificados en Dios Padre. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí evidentemente no está hablando de ropa. Ahí está hablando de la santificación que Dios te da al apartarte del pecado cuando te trae a su camino. Y es evidente de que esa santificación es progresiva. Esa santificación va avanzando. Esa santificación personal, mediante lo que es la búsqueda de Dios, la lectura de su palabra, la oración, el ayuno y demás, son las que te llevan a tú irte apartando del pecado. No habla directamente de la ropa, aunque perfectamente yo estoy de acuerdo en que las personas se tienen que guardar y no usar ropa que llamen demasiado la atención o que ciña demasiado el cuerpo. La Biblia no especifica cómo tiene que ser el tipo de vestimenta para el cristiano, dice pudor y modestia. Entonces cada persona debe entender si X o Y ropa es prudente que esa persona que un cristiano la tenga o no. Pero no dice si es pantalón, si es falda, si es el abrigo hasta aquí, si es hasta aquí. No dice nada de eso. Así que el clásico, me han hecho esa pregunta hoy hasta la saciedad. ¿Quién eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Ya yo lo respondí, eran ángeles. En mi canal de YouTube, Feliberto Vázquez Rodríguez, usted lo busca, que hay un video de media hora donde yo respondo a eso, y ya aquí lo respondí 2 veces. ¿A qué se refiere Pablo en Romanos 7, 23? Vamos a ver. Romanos capítulo 7, versículo 23. Dice aquí: porque veo otra ley en mis miembros que... Pablo ahí está hablando
de la batalla del creyente contra el pecado. Él dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Claro, el creyente tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. El Espíritu Santo te lleva a la santificación personal, pero al mismo tiempo tú tienes una batalla contra tu carne y contra tus deseos. Por eso que la Biblia dice que el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen para no dejarte hacer nada. O sea, Pablo ahí está ejemplificando la batalla que él tenía con el pecado y la batalla que todo creyente tiene con el pecado. El creyente, aunque sea cristiano, aunque tenga el Espíritu Santo, siempre va a seguir batallando contra el pecado, porque hay una ley en sus miembros, en su cuerpo, que se revela contra la ley de su mente y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en su miembro. O sea, él dice incluso, porque según mi hombre interior, el Espíritu, me deleito en la ley de Dios, porque el Espíritu se deleita en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Pero él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí mente es un sinónimo de espíritu. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está donde, en mis miembros, está en mi cuerpo. En mi cuerpo habita el pecado, por eso tenemos un cuerpo mortal. Perdón, dice, pero ¿cómo Dios va a contradecir su creación haciendo que Cristo venga por nacimiento sobrenatural? Pero Él no contradice con eso su creación, porque eso no es contradictorio. Eso no es para nada contradictorio. O sea, no le veo lo contradictorio a que Dios intervenga y quiera hacer algo que quizás no se ve en el curso natural, pero con una intervención de Él sí es posible. Dice Christopher Dipré, ¿dónde el Nuevo Testamento habla de la llenura del Espíritu Santo? Y perdón por la ignorancia, lo dice en Hechos. En Hechos varias veces, cuando tú lo lees, el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice perfectamente que fueron llenos del Espíritu Santo. Y la carta a los Efesios también dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Bueno, mira, la muerte es evidente de que eso se está refiriendo es a una separación del hombre con Dios. El hombre, cuando Adán peca, se separa de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra muerte. Fíjate que Adán no muere inmediatamente peca, sino que se separa, se esconde de Dios, quiere huir de él por la santidad de Dios y su pecaminosidad que él empezó a adquirir cuando desobedece la ley de Dios. Entonces, desde ahí el hombre experimenta lo que es una separación con Dios, ese reino. ¿Qué pasa? Que ya luego, cuando llega la ley, Dios establece sus normas, su estándar de santidad, y le dice a Israel que obedezcan la ley para que vivan y se mantengan por ella. Entonces, a través, por ejemplo, de la obediencia a la ley, el creyente podría mantenerse con vida, no salvarse. El creyente se salvaba cuando ejercía fe en la revelación que Dios le daba en cualquier momento determinado. No quiere decir que si violentaba la ley, por lo menos en un momento, lo tendrían que matar, porque David pecó muchas veces y otros personajes de la Biblia también pecaron y Dios no lo mandó a matar directamente. La ley era como el estándar moral de santidad de Dios y como una constitución para que Israel se dirigiera y a través de eso pudiese agradarle. Dice Miguel Ángel, ¿qué opina de 2 de Samuel 1.26? 2 de Samuel 1.26. Eso tiene que referirse a David y Jonatán, pero vamos a leerlo como quiera. Segundo de Samuel. Bueno, vamos a buscar primero 1 de Samuel 20:41. Que dice: y luego el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces, postrándose
hasta la tierra, besándose el uno al otro, llorando el uno con el otro, y David lloró más. En primer lugar, eso se refiere al ósculo santo. No sé si tú sabes que el ósculo santo eran besos que se daban. Era besos o en la barbilla, eran besos en las mejillas, eran besos en la frente. No hay, por lo menos yo no tengo evidencia en todo lo que he leído, de que el ósculo santo se daba en la boca. Aunque pudiese ser, pero eso no quiere decir específicamente. Recordemos en primer lugar que son culturas diferentes, porque nosotros queremos juzgar las cosas con la mentalidad de ahora y no con la mentalidad de aquel tiempo. Por eso las escrituras hay que buscarla, hay que entenderla directamente en su contexto cultural, no como ahora, porque las leyes eran distintas, la convivencia era distinta, el trato era distinto con las personas. Entonces nosotros con la mentalidad de ahora no podemos interpretar la Biblia, sino que tenemos que estudiar el contexto y ver cómo ellos entendían eso, y luego entonces nosotros perfectamente poder interpretar lo que dice. Dice Milanés, no es así, se habló, Milanés es de lo bueno. Bueno, no hay más preguntas por el momento, ¿eh? No hay más preguntas. Pueden dejar su pregunta, ¿eh? Cuando se estudia la ley que Dios le dio a los hebreos en tiempo de Moisés, era una ley de justicia, perfectamente. Perfectamente. Recomiéndame 3 libros, no sé si me lo dijiste. Bueno, mira, yo en primer lugar, si tú quieres libros para estudiar teología, yo te podría recomendar la Teología Sistemática de Wayne Grudem, que es esta que está aquí atrás. Es una buena teología sistemática. También, por ejemplo, te pudiese recomendar una Biblia de estudio o 2 por lo menos Biblia de estudio, y ya con eso yo creo que tú tienes perfectamente material suficiente para tú estudiar las escrituras. Tú te puedes buscar la Biblia de estudio MacArthur, te puedes buscar la Biblia de estudio de la Reforma, o te puedes buscar la Biblia de estudio Matthew Henry también, que son muy buenas. La Biblia de estudio teológico también te ayuda. Así que creo que con eso sí. Explícame lo que quiere decir el no dejar de congregarse. Bueno, mira, en el tiempo cuando se escribe ese versículo en específico, los hebreos estaban bajo persecución. Los hebreos que se habían convertido a Cristo. Ellos estaban padeciendo persecución, a muchos de ellos lo habían matado, y muchos de ellos estaban empezando a apostatar e irse de la iglesia. Entonces, por ejemplo, el autor de la carta a los hebreos le dice: no dejas de congregarse como algunos tienen por costumbre. No quiere decir que si tú vas una sola vez a la semana, tú estás dejando de congregarte, sino no abandonar, por ejemplo, el culto de forma continua. O sea, irte en un desapego de la iglesia que te haga luego apostatar y apartarte. Por eso es que él le dice después: porque si pecáremos voluntariamente, y ahí él comienza a decirle, ¿por qué viene el pecar voluntariamente? Por tú apartarte perfectamente de los caminos, por tú apartarte directamente de la iglesia. No quiere decir que la iglesia, las 4 paredes, son las que salvan, no. El que salva es Dios. Pero es evidente de que nosotros tenemos que congregarnos siempre para mantener la comunión con los hermanos. Dice aquí: ¿qué es la cábala y para qué sirve? Bueno, mira, la cábala ciertamente es un modo de interpretación también que utilizan algunos judíos. Es mezclado más con una cierta filosofía, y por eso es que la cábala, por ejemplo, no se rige tanto por el contexto gramático histórico.
Discúlpeme que ahora estoy como un poquito fuera de foco porque me llegó una nota de voz haciéndome una invitación para algo y la estoy como procesando para saber qué decir ahorita. Pero, pero sí, tú la puedes estudiar la cábala perfectamente, pero a sabienda de que los métodos de interpretación que utilizan no se rigen directamente por el contexto gramático histórico, que es la forma correcta de interpretar las escrituras. Tú lo puedes leer, lo puedes estudiar como forma de adquirir más conocimiento, pero a sabiendas de que directamente nunca el cristianismo, por ejemplo, ha utilizado la cábala como método interpretativo, y también cuando tú te estudias los autores del Nuevo Testamento, tampoco utilizaron la cábala. Aunque te quieran decir que sí, tampoco. Ellos siempre se regían al contexto gramático histórico de las escrituras y no le daban esos 4 niveles de interpretación que quieren decir los cabalistas. Dice evangelista Jan Santana, pero es pecado no congregarse. No está correcto. La Biblia no dice directamente que es un pecado no congregarte, pero no es correcto tú dejar de congregarte. No es correcto tú apartarte, porque si tú no te congregas, a ti no te importa la iglesia, y si no te importa la iglesia por la cual Cristo murió, entonces hay un problema espiritual en ti. Tú tienes que por lo menos, aunque sea una vez a la semana, congregarte, aunque sea una vez a la semana, ir a la iglesia. No estoy diciendo que vaya a todo lo culto, no es obligatorio, pero sí, por lo menos una vez a la semana usted debe congregarse. Dice Derby Matos, la parábola de las 10 vírgenes representan a la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes lo único que enseñan es a estar preparado para el regreso inminente de Cristo. Esa es lo único que enseña. No se pongan a estar inventando de que las vírgenes son Israel, o las vírgenes son la iglesia, ni nada por el estilo. Son parábolas que Jesús utilizó para enseñar la inminencia de su regreso y por el cual tenemos que estar preparados. Recordemos que luego de esa parábola hay otra parábola más que te habla también de la segunda venida, cuando Cristo venga a dar recompensa, y luego hay otra parábola que es la de las ovejas y los cabritos, donde Cristo también enseña perfectamente eso, de que cuando Él venga va a juzgar a las naciones por sus acciones, a los individuos de cada nación. La parábola de la Virgen ni es Israel ni es la iglesia. Es una forma general de decir que hay que estar listo y preparado para el regreso de Cristo. Pueden seguir preguntando. A la orden siempre. No, déjalo, no se desconcentren. Si no hay oposición, no hay evangelio. Yo no le hago caso. Que él ponga toda la mala palabra que él entienda. Dice debate DJ 48. ¿Quién es el Dios de Jesucristo? Bueno, mira. En primer lugar, las escrituras enseñan que Cristo es perfectamente Dios en igualdad al Padre. Ahora, hay que entender correctamente las escrituras. Cristo, antes de la encarnación, era perfectamente Dios en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Luego, cuando Cristo viene a la tierra, Cristo toma un cuerpo humano. Por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, las escrituras enseñan que Cristo es igual a Dios, ¿verdad? Pero que tomó una forma humana para poder obedecer la ley del Señor, morir por nuestros pecados, y entonces Él ser el modelo perfecto de cómo obedecer a Dios. Por eso Él se somete y le llama a Dios Padre. No es que Dios Padre sea el Dios de Él en cuanto a la naturaleza divina, pero en cuanto a la naturaleza humana, perfectamente sí, porque Cristo lo que te viene a enseñar es
cómo tú agradar a Dios en tu vida. Pero las escrituras enseñan perfectamente de que Cristo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Esa palabra con Dios, prostonteon, lo que describe es dos seres inteligentes en un diálogo cara a cara. Eso es lo que quiere decir en el hebreo, en el griego. Si usted no lo sabe, búsquese el comentario MacArthur al Nuevo Testamento del Evangelio según Juan, comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Permillo. Te puede buscar también el comentario al texto hebreo, al texto griego del Nuevo Testamento de Archibald Thomas Robertson y demás. Todos te describen lo mismo. La Biblia revela cuál fue la señal que puso a Caín para que nadie lo matara. No lo dice. A lo mejor tenía alguna inscripción, algo que los humanos primitivos de aquel tiempo pudiesen ver, y al verla, por ejemplo, pudiesen identificar algo. Es evidente que ya había más seres humanos. Tenía que haber algo cultural ya, cuando los seres humanos comenzaron a propagarse, que identificaran esa marca que Dios le había puesto a Caín. Escritura directamente como tal no creo que haya, y más si tú estudias paleontología y demás, que tú sabes que la escritura no vino tan rápido con los seres humanos, pero sí es perfectamente coherente de que tenía alguna marca, algún símbolo, que los otros seres humanos al verlo, en algún contexto cultural, entendían de que a Caín no se le podía matar. Dice María Núñez: dime, ¿es pecado ponerse pantalones y maquillarse? Las escrituras no lo enseñan. Las escrituras no hablan directamente del pantalón. No hablan directamente tampoco de la falda. La Biblia te manda a vestir con pudor y modestia. Entonces, usted tiene que buscar ropa que no le marquen demasiado el cuerpo, para que usted, por ejemplo, se guarde usted. Y le guarde el corazón también a muchísimos hijos del diablo que cuando te va en la calle, por ejemplo, se van a poner a vociferarle cosas y a irrespetarla. Y también otros hermanos en la iglesia que están también muy en la carne y que se le puede declinar los ojos hacia allá. No estoy diciendo con esto que no te ponga pantalones, sino que lo que tú te vayas a poner, trata de que no te marque tanto el cuerpo, que haga que otras personas se distraigan cuando te vean. Con respecto al maquillaje, en los tiempos de la Biblia no sé perfectamente si había algún tipo de maquillaje, pero la Biblia en sí no lo prohíbe. No hay prohibiciones en el Nuevo Testamento de que la mujer pueda o no pueda maquillarse. Usted, si se maquilla, trata de no exagerar, trata de que sea algo decente, trata de que sea algo que la haga lucir bien, pero sencilla. El cristianismo, a la mujer se le manda en las escrituras a vestir de forma sencilla, a que lo más llamativo de ella no sea ni su grande nalga, ni la ropa que se pone, ni el peinado que se pone, ni las perlas que se pone, sino al contrario, el testimonio como una mujer que profesa piedad. Eso es lo que dicen las escrituras. Eso es lo que tiene que más relucir de ti, que cuando tú pases, que cuando te vean la gente diga: eso es una sierva del Señor, eso es una mujer de testimonio, y no digan: ah, no, mira, y tú sabes, que no llames demasiado la atención por tu cuerpo y demás. Sigan preguntando, que aquí voy a durar alrededor de una hora respondiendo. Mis hermanos, les recomiendo que no hagan caso a los haters que se suben a poner malas palabras. Son hijos del mismo diablo. Yo no le hago caso, ni le respondo, ni lo veo. Entonces no se inquieten discutiendo con ese tipo de personas. Hagan sus preguntas y yo perfectamente le respondo. Nunca discutan con el necio, porque te llevará a su nivel y ahí te ganará por experiencia. Entonces, si él te está poniendo mala palabra, sí, es evidente que un muchacho que no conoce a Dios, déjelo ahí, que la palabra se le siembra poco a poco, al paso. Yo lo dejo que siga escuchando. Son personas que yo necesito tener, porque son personas que tienen que venir al evangelio. Yo era así, era peor que él, y llegué al evangelio. Yo era ateo y llegué al evangelio. Entonces cualquier persona puede llegar. Yo dañaba cultos evangélicos, yo iba a las iglesias a dañar los cultos, y hoy en día soy defensor de la Biblia,
enseño la Biblia, vivo la Biblia y creo en Dios perfectamente. Entonces, déjenlo ahí, que él está escuchando, aunque él ponga toda esa mala palabra, él está escuchando la palabra también, y eso lo va a ir trabajando al paso. Así que no se preocupen. Él no es un hijo del diablo, él es un hijo de Dios que va a llegar al camino como llegué yo también cuando hacía lo mismo a otros cristianos. Y estoy aquí. Así que sigan preguntando. Dice Luis Concepción, ¿qué piensas o crees de la postura que ha tomado la sierva Wendy? Mira, pasa algo particular. Yo, honestamente, no consumo ese tipo de contenido. No lo consumo. O sea, no sé qué tipo de postura ella tiene y con respecto a qué tema. Yo no consumo eso, no consumo contenido farandulero, yo consumo contenido académico. Yo le tengo mucho respeto a la sierva Wendy, ella me sigue en Instagram, yo respeto mucho eso, me alegra mucho de que una persona así, con ese renombre ya que ya ha ganado en las redes sociales, me siga, de verdad, me siento muy honrado y espero algún día conocerla en persona y hablar con ella, pero yo en lo personal, yo no consumo ese tipo de contenido, de chercha, de farandulero, porque yo entiendo que la palabra no es para eso. Hermano, debate de J48. Ya yo te expliqué perfectamente la doctrina de la encarnación. En cuanto a naturaleza humana, sí. Pero Cristo, la Biblia enseña que es perfectamente Dios, porque Pablo mismo lo enseña. Entonces Pablo no va a decir una cosa y luego decir otra. Cuando dice eso se refiere a la naturaleza humana. Cuando habla de Jesucristo te habla de la función del Hijo de Dios como Mesías. Dice Miguel Ángel, ¿sola escritura o prima escritura? Yo soy sola escritura, en lo personal. Yo solamente, en cuanto a materia de fe y práctica, para la iglesia, yo soy sola escritura. Perfectamente. Yo entiendo que lo que está en las escrituras es perfectamente suficiente para que el hombre se salve y también para regir una iglesia. Dicen aquí, no pierdan tiempo hablando de otros hermanos, por Dios. Yo no lo hago. Aquí nadie me puede sacar un contenido donde yo he señalado personas ni he hablado de personas. No lo hago, no lo recomiendo, porque ya nosotros tenemos una batalla contra el mundo, contra el mismo Satanás. Tampoco nos vamos a causar batalla entre nosotros. Lo que quieran hacer eso, que lo hagan. Lo que quieran ganarse view con eso, que lo hagan. Prefiero tener los pocos seguidores que tengo, pero dar un contenido que a la persona le edifique. No me interesa el contenido de polémica, honestamente. Si viniste aquí a buscar polémica, no te va a funcionar para nada. Gracias, hermano Dervic. Él dice que hay sabiduría en mi palabra. Muchas gracias. Dice Rocaforte, lo que costó hacerle entender a un amigo que Dios sí escogió a quienes... Lo que me costó hacerle entender a un amigo que Dios sí escogió a quienes se salvarán, porque Él da la fe. La Biblia dice que por gracia soy salvo. Gracia es un favor inmerecido. Y dice por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino don de Dios. Si es don de Dios es porque Dios lo da. Dice no por obras para que nadie se gloríe. Si es por gracia, si es un don de Dios, y si no es por obra, pues es evidente que Dios es el que está salvando al hombre perfectamente. Por lo menos yo entiendo el texto así. Dice Derby Santos, ¿la salvación se puede perder? No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y enseña que Dios es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Y dice que cuando tú crees, eres sellado con el Espíritu Santo hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. Si tú eres sellado con el Espíritu Santo, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú crees verdaderamente y eres limpiado de tu pecado por la sangre de Cristo, es imposible que te pierdas, porque tú no vas a andar en una pecaminosidad continua. Tú puedes pecar, pero vas a ir perfectamente a buscar misericordia al trono de la gracia.
todo el tiempo. Tus pecados han sido perdonados. Ya tú pides perdón para mantener la comunión con Dios, como David, que cuando pecó con Betsabé dice, devuélveme el que la salvación, no, el gozo de la salvación, esa comunión que yo tengo contigo, devuélvemela nuevamente, porque la pierdes cuando pecas de esa forma, ¿entiendes? Entonces, el creyente no se pierde, porque el que cree verdaderamente en Cristo va a obedecer los mandatos de Cristo, va a caminar como la Biblia dice y va a hacer las cosas que las Escrituras y Dios enseñan. No es que usted cree hoy y pueda hacer lo que le da su gana y se va a salvar. El que enseña eso es una herejía total. ¿Conoces lo que es? Vamos a ver. Dice, debate de J48. ¿Conoces lo que es el dabar que Filón de Alejandría quiso enseñar a los filósofos griegos? La palabra la conozco, pero me gustaría que tú me aclararas un poquito más, porque cuando vine a ver, no recuerdo perfectamente, pero si tú me dices, como ya he estudiado mucho de la antigüedad, me puedo ilustrar perfectamente y desarrollar el hilo. Mi hermano, dice Rocafort, muy amigo mío él, dice: mi hermano, cuando vayamos a reinar voy a hacer mi parcela al lado de la suya, ya que acá estás lejos. Bueno, perfectamente, si nosotros vamos a tener memoria en aquel lugar y vamos a tener necesidad de hablar de esas cosas, pues bueno, la hacemos al lado y compartimos y nos comunicamos perfectamente. Para mí es más que un honor. Dice Margarita Gran: ¿y qué pasa cuando uno se aparta? Bueno, pasan dos cosas. Si tú te apartas y no vuelves, nunca fuiste cristiano. Si tú te apartas y vuelves, tú eres cristiano, porque el hijo pródigo vuelve otra vez arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Viene en arrepentimiento el que es verdaderamente cristiano. Ahora, el que nunca vuelve y muere así, perfectamente no es cristiano. Dice Derby Matos: aleluya, amén. Así lo creo, no para justificar el pecado. No, el pecado no se justifica. El que peca está transgrediendo la ley de Dios y merece la muerte. La Biblia lo enseña claramente. Ahora, si tú eres creyente, tú vas a ir igual que David, igual que los autores de la Biblia, ir al trono de la gracia y pedir misericordia en el oportuno socorro. Siempre, el creyente siempre se va a dirigir hacia lo que la Biblia dice. Yo no creo, señores, y lo repito, yo no creo que el que es cristiano se pone en una pecaminosidad continua y dice que se va a salvar como quiera, porque las escrituras no enseñan eso. El que es cristiano se va a enseñar por las obras y la santificación personal que evidencia. Dice Danny: ¿cuál es tu arco favorito de One Piece? Yo no veo One Piece, yo sí veo sí vi Naruto completo, sí vi Dragon Ball completo, vi también Digimon, vi también Beyblade, Medabots, vi Los Caballeros Zodiaco, creo que no lo vi completo. O sea, y así, pero no, One Piece nunca lo he visto. Dice Rocaforte: mientras un hermano está apartado, nuestro trabajo es orar por ellos para que algún día vuelvan. Perfectamente, usted ora, y si esa persona vuelve arrepentida, esa persona fue cristiano. La Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Dice el texto: porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero se fueron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Hay mucha gente en la iglesia jugando al cristianismo, pero no son cristianos. Y hay que entender eso. No todo el que está en la iglesia es cristiano. Hay personas que van porque les gusta una mujer y se quedan ahí porque quieren estar con esa mujer, porque les gustó, y nunca manifiestan un verdadero arrepentimiento para Dios. Hay otros que es, por ejemplo, alguna desesperación, algunos traumas que tienen. Saben que la iglesia es un lugar tranquilo, un lugar de paz, y van y se ponen ahí para aliviar su ansiedad. Pero eso no quiere decir perfectamente que esa persona sea cristiano. El cristiano batalla contra el pecado, crece en su santificación personal, crece en el estudio de las escrituras, crece en su palabra.
Dice Luis Concepción, ¿podrías explicar la predestinación en cuanto a la salvación? Mira, las escrituras enseñan, ¿verdad?, que luego de que Adán peca, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Eso lo dice Efesios, que nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la carta a los romanos, como está escrito, no hay justo, escucha bien, ni aún uno. No hay justo, ¿verdad? No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice en Génesis 6 que todos los designios del pensamiento del corazón del hombre son de continuo al mal. La Biblia dice que el deseo de la carne no se somete a Dios ni tampoco puede. La Biblia dice que cuando nosotros no servíamos a Cristo éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces la Biblia enseña perfectamente de que el hombre está, por ejemplo, en cuanto a lo que es la búsqueda del bien, como enseña la Biblia el bien de buscar a Dios y de tener comunión con Él, que ustedes vieron que Adán no fue a Dios, Adán se escondió de Dios, y Adán tenía menos pecado que usted y que yo en ese momento, nada más había pecado una sola vez, pero se escondió directamente, porque el pecado hace eso, hace que tú huyas de Dios. Entonces, como el hombre se esconde de Dios, Dios busca al hombre, ¿verdad? Luego nosotros vemos en las escrituras más adelante que Noé haya gracia ante los ojos del Señor, ¿verdad? No es que no era bueno, era que el mundo, o donde estaban todos los habitantes humanos en aquel tiempo, iba a quedar destruido, y como tenía que regenerarse a través de una familia, Noé halló gracia. No es que no era bueno, la Biblia dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Al Dios llamarlo, Noé se santifica y por eso es pregonero de justicia nuevamente. Abraham, las escrituras dicen en Josué 24 que adoraba al Dios Sol y a la diosa Luna del otro lado del río. ¿Quién se le aparece a Abraham? Dios busca a Abraham para que Abraham venga a su camino. ¿Quién es el que va quién es el que busca a quién? De Jacob o Dios. Dios es el que busca a Jacob. Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí, yo os elegí a vosotros. Dice Deuteronomio, creo que 6, dice, no lo escogí a ustedes por ser el pueblo, yo no lo escogí a ustedes por ser el pueblo más grande, sino por ser una nación insignificante. Dios escogió a Israel, no Israel escogió a Dios. Entonces, el mundo completo está bajo pecado. El mundo completo, la Biblia dice, está bajo el maligno. El mundo completo, por ejemplo, está sumergido en el pecado. Como el hombre no puede buscar a Dios, Dios entonces lo que está es salvando al hombre a través del mensaje del evangelio. Dios le ilumina el entendimiento para que el hombre pueda entender ese mensaje. Lo enseña la Biblia incluso con Damaris al lado del río. Dice que le abrió los ojos para que tuviese pendiente a lo que Pablo estaba predicando. Entonces, la Biblia enseña perfectamente de que Dios es el que está buscando al hombre, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no se somete a la ley de Dios, no puede buscar a Dios por su pecaminosidad, y Dios es el que lo trae a él. Eso es lo que enseña la Biblia, que Dios está salvando, no condenando, porque el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya, ahora es condenado ya, no hay forma. Entonces Dios está salvando personas. Dice Derby Matos, dame tu opinión de lo que dice la Biblia, 7 veces cae el justo. Bueno, si es así, esa palabra solamente, es que el justo evidentemente cae. El justo evidentemente puede caer en pecado, lo que no permanece en el error. La Biblia dice, echa tus cargas sobre el Señor y Él te sustentará. No dejará, Dios, no dejará para siempre caído al justo, porque el justo cae. El justo lo que no permanece en ese decaimiento, Dios lo levanta. Oh, perfectamente, claro. Mira, en el sentido de que se usa, de que Filón usa el término logos,
Ese término logos fue desarrollado en primer lugar por Heráclito, 500 años antes de Cristo. El logo era una fuerza impersonal que regía y daba orden al cosmos y al universo. Filón lo utiliza en referencia a Cristo porque Cristo es perfectamente el logo de Dios, o sea, la palabra de Dios, el que lleva el verbo de Dios, el que lleva la acción de Dios, el que ejecuta la creación de Dios. Por eso es que dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Cristo es el que lleva la acción del Padre. El Padre es el autor intelectual de la creación. Cristo es el autor material de la creación, o sea, es el que la hace, el que la ejecuta, y el Espíritu Santo participa perfectamente luego, ya cuando se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces, en el sentido de que se usa el logos, es en eso, en esa fuerza que da orden al cosmos, y así es que Filón también lo utiliza. Dice Parmenio Ortiz: ministro, muy buena doctrina usted enseña. Muchas gracias, mi hermano. Le agradezco a todos de corazón por el apoyo. Les recomiendo a todos que entren a mi canal de YouTube. Yo estoy dando clases de teología de forma gratuita, sin paga. Usted simplemente va a mi Instagram, Feliberto Vázquez Rodríguez, me escribe: quiero ser parte de la clase de teología. Yo le mando el link y ahí usted participa de la clase cuando yo mande el link, para que usted se integre en la clase y me pueda hacer toda la pregunta que quiera. Ahora estamos dando bibliología, vamos por la parte 7, quizás el sábado sea la parte 8 y demás. Dice Blogueo: y la pregunta ¿por qué se esconde? Es que ellos se esconden por la pecaminosidad. El pecado te aleja de Dios y hace que te oculte de Dios. Hay un tema, pero es un poco extenso, me gustaría compartirlo. ¿Cómo se podría contactar? A mí, tú me puedes escribir por chat perfectamente, yo siempre respondo. Dice Luchi Leanni Vizcaíno Santo: Dios te bendiga, cariño. Gracias. Me dice Luchis Leanni Vizcaíno Santo: ¿de dónde eres? Yo soy de República Dominicana. Vivo en Villamella. No sé si usted es dominicana, pero sí, yo soy dominicano. Usted me puede seguir en las redes perfectamente, y cualquier cosa que usted necesite saber sobre teología y demás, puede preguntarme. Es preciado hacer la batalla en TikTok. Yo no quiero perderme por falta de conocimiento. No entendí muy bien. Me dice aquí: si puedes, desglosa cada significado de Juan 14:6. Juan 14:6. Dice Juan entonces, capítulo 14, verso 6, dice: Jesús dijo: yo soy el camino, el único camino que te guía hacia Dios, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo a eso no le veo ningún tipo de complicación. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Jesucristo, tomándolo a Él como ejemplo, creyendo en su sacrificio y creyendo, por ejemplo, que Él murió por los pecados. Él es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la misma palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Y la Biblia dice también que el cúmulo de la palabra de Dios es verdad también. Entonces, la vida es porque Él es el autor de la vida. La Biblia dice en Juan que en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida dio luz a los hombres. Entonces, es perfectamente así. Cristo es el único camino hacia el Padre, porque Él es la única verdad del Padre, y porque Él es la vida del Padre comunicada a los hombres. Quiero ser parte. Solamente búsquenme en Instagram, Feliberto Vázquez Rodríguez. Me buscan en Instagram como Feliberto Vázquez Rodríguez, y ahí entonces
yo le envío el link para que sean parte del seminario teológico que estamos dando clase gratis por Zoom, sin paga. No tiene que darme nada. Yo no cobro ni me interesa cobrar. Repito, búsquenme, me están escribiendo mucho que quieren ser parte. Búsquenme en Instagram con el mismo nombre que yo tengo aquí, Feliberto Vázquez Rodríguez. Así mismo, usted me busca, me sigue y me manda un mensaje. Quiero ser parte. Yo le envío el link, usted entra al canal. Entonces yo doy clases 2 veces a la semana. Yo envío el link para que usted tome la clase por ahí y me haga todas las preguntas que usted quiera. Podemos ser amigos. Yo no cobro. Yo no me meto con el que cobra. Yo no cobro porque es una obra para Dios que yo estoy haciendo. No cobro y es con material de gran nivel. Ustedes pueden mirar la bibliología que hay aquí atrás y me pueden decir si hay algún libro de todo lo que yo uso que sean herejes. Ninguno. Son de autores de muy buen renombre, personas cristianas, personas académicas reputadas, y yo uso esos materiales y lo enseño de forma gratuita. O sea, yo lo leo, lo estudio, lo analizo y les traigo lo mejor y se lo doy a ustedes de forma gratuita. No cobro por la palabra. No estoy diciendo que el que lo hace está mal. Yo no lo hago. Aclaro, que no le estoy tirando puya a nadie. Dice Tedroy, somos dominicanos, amén. Ella dice, vivía por Villamella, por La Sirena, ahora estoy en Boston. Yo vivo por la Sirena de Villamella. Zaire, 21211. Escríbame por Instagram, Feliberto Vázquez Rodríguez, y ahí le envío el link. En TikTok no me escriban para enviarle el link porque TikTok no permite darle como vigencia a los links. Yo te lo mando y tú no puedes hacer nada si le toca. Tiene que ser en Instagram obligado. Una pregunta. ¿Por qué Jesús solo sanó al paralítico en el estanque donde habían más enfermos? Lo que pasa es que, en primer lugar, la Biblia nunca enseña de que necesariamente usted tiene que sanar a todo el mundo. Claro, la Biblia enseña que en el ministerio de Jesús, por ejemplo, muchas personas serán sanadas, muchísimos, dice que vinieron a él enfermos y demás, y lo sanó a todos. Pero los milagros tenían una orientación en específica. Pueden pasar dos cosas. En primer lugar, puede ser de que Juan haya destacado, por ejemplo, esa historia en específico para dar una enseñanza. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque el mismo evangelio, según Juan, escucha lo que dice al final del evangelio según Juan, para que tú te des cuenta por qué él pudo haber sanado muchísimas más personas, pero solamente registrar eso sin ningún tipo de problema. Dice el evangelio según Juan, en el último capítulo dice: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían para escribir, cabrían los libros que se escribirían. Amén. Y dice también en el 20, hizo además Jesús, en el 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, Juan destaca enseñanzas específicas, milagros específicos de Jesús. No quiso ponerla toda porque no cabrían en un libro. Todas, una por una, contadas así. Entonces, eso del paralítico perfectamente puede ser uno de muchos milagros que sucedieron ahí, pero él destacó ese, quizás por la importancia y por el tiempo que él llevaba queriendo ser sano. Dice Debate DJ 48, ¿por qué no subes personas a tu live? Porque en primer lugar, porque el live, y me disculpa, es en mi TikTok. En segundo lugar, porque yo lo hago para las personas que son mis seguidores, que tienen inquietudes y preguntas, que me dejan a cada rato. Yo tomo una hora, les respondo preguntas, pero yo nunca he dicho que yo hago live para debatir con nadie, ni para estar haciendo algarabía. ¿Entiendes? Las personas que quieren venir a buscar cámara al live,
se perdieron porque yo no lo hago para debatir. Anteriormente yo lo hacía, pero eso es demasiado tedioso porque la persona, por más, si tú le ganas en el debate, no van a creer. Y los que van a seguir retaliando con más preguntas. Entonces ya yo como que no me molesto, ¿entiendes? Yo no subo a nadie al live, usted me pregunta lo que usted quiere saber, yo le respondo conforme a lo que Dios me ha dado. Y luego de ahí, usted feliz por su lado y yo feliz por el mío. Usted cree en la respuesta que le di, la acepta. No cree en la respuesta que le di, pues bueno, no puedo hacer más nada. Pero yo no hago los live para debatir. Dice Miguel Ángel. Yo creo que Miguel Ángel me sigue a mí en Instagram, porque esas son las mismas preguntas que me ha hecho 2 preguntas ya que son las mismas que me hacen en Instagram cuando abro la sección. El Señor respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Y él dice: ¿se puede borrar a alguien del libro de la vida? Espérate. En primer lugar, vamos a leerlo. Eso está en Éxodo 33:3. Yo creo que yo te respondí. Yo estoy seguro que a ti yo te respondí eso por Instagram. Porque esa misma pregunta yo la respondí y tú me sigues. Porque yo sé que tú me sigues. Entonces vamos a buscarlo. Éxodo 33:3. Yo te voy a enseñar ahora. Dice. No es 33:3. Déjame ver. No lo tengo el versículo, pero mándamelo. Libro de la vida en el Antiguo Testamento no es lo mismo que el libro de la vida en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento todavía no tenía esa teología tan desarrollada. Recuérdate que la revelación es progresiva. El libro de la vida era el libro de los vivos, el registro de los vivos. El mismo Moisés le dice a Dios: ráeme del libro de la vida. Es simplemente: quítame la vida, quítame del registro de las personas que están vivas. A eso que simplemente se refiere. En el Nuevo Testamento pasa a tener un significado más profundo, y libro de la vida se refiere directamente al libro de los salvos. Pero en el Antiguo Testamento se refiere al libro de los vivos, de las personas que están vivas. En el Antiguo Testamento no estaba esa teología tan desarrollada como está en el Nuevo. Por eso es que las personas siempre se confunden. Recordemos que la revelación es progresiva. Hay palabras en el Antiguo Testamento que en el Nuevo no quieren decir lo mismo, y viceversa. Por eso es que la Biblia hay que entenderla en su contexto. ¿Qué entendió el autor de ese momento? Y luego ver cómo eso se va desarrollando a lo largo de todas las escrituras. ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección? Porque los saduceos solamente creían en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y como ahí no habla de la resurrección, ellos no creían en la resurrección. ¿Por qué los fariseos sí creían en la resurrección? Porque tanto Oseas como Daniel 12:2 hablan de la resurrección. Entonces esa era la diatriba. ¿Te fijas cómo va desarrollando el concepto? Daniel ya sí cree en la resurrección, pero Moisés en esos tiempos todavía no tenían ese concepto tan desarrollado como se ve posteriormente en el Nuevo Testamento. Por eso es que el mismo David dice: en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Es verdad que en la muerte no hay memoria de Dios? Pues se contradice la Biblia, porque la Biblia dice en Apocalipsis 6 que los muertos estaban conscientes delante de la presencia de Dios en el trono, pidiendo que se vengara su sangre, las personas que murieron en el tiempo de tribulación por el testimonio del Cordero. Entonces, mi pregunta es: ¿están conscientes o no están conscientes? Lo que pasa es que David no tenía ese concepto desarrollado como ya lo tienen los autores del Nuevo Testamento, porque la revelación va siendo progresiva. Voy a responder las últimas y me voy porque tengo que hacer un estudio. Dice Christopher Dipré: Jesús se enfermó mientras estuvo en la tierra. La Biblia no lo dice, y si la Biblia no lo dice, yo no lo voy a especular, porque eso es algo bíblico. Entonces, no, como la Biblia no lo dice, pues no lo digo tampoco. Muchas gracias. Había preguntado a otras personas y no me daban respuesta convincente. Gracias, Zair. Mucho cariño para ti. Te dije, búscame en Instagram y por ahí te mando a la clase de teología. Dios te bendiga, hermano, dice el príncipe 07. Dios te bendiga. En Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan, Dios le habla de la simiente, de 2 simientes. ¿Cuáles son? Iba a venir una simiente
que era la simiente de la mujer, ¿verdad? Que eran los hijos que obedecían a Dios, esa línea que todo el tiempo se mantuvo, por ejemplo, Caín y Abel. Caín es una simiente del mismo Satanás, es una corriente de Satanás. No es que Satanás pare ni da luz nada, sino que eligen el camino, por ejemplo, del pecado, de la maldad. En ese lado fue Abel, de la simiente directamente de Eva, por la cual iba a venir el Mesías. Entonces, luego es Set, y luego de Set, entonces ya se va pasando a Noé, luego de Noé, un hijo de él, luego Abraham, luego Jacob, luego Isaac y demás. O sea, Dios siempre fue perfilando, luego ya de la tribu de Judá, y ya se fue quedando en la tribu de Judá todo el tiempo, un sucesor, hasta que vino Cristo, que es el león de la tribu de Judá, y la simiente de la mujer, que luego dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese de los pecados. Pero cuando Cristo nace, no hay una simiente que se quiera oponer a su nacimiento. Perfectamente, Herodes mandó a matar. Pero anterior a eso, en los tiempos de Moisés, no hubo una simiente que quería impedir eso. Faraón mandó a matar a los niños de 2 años para lo que nacieran. O sea, todo niño varón hebreo que naciera. Se fijan como todo el tiempo hubo una simiente contraria a Dios, todo el tiempo, contraria a la simiente santa que iba a venir a través de la mujer. Entonces, a eso se refiere, a 2 caminos que iba a haber. Dice el príncipe 07, hermano, y es que la memoria del padre es tan pequeña que necesita un libro. Eso se llama, mi hermano, antropomorfismo. Dios, o no tanto antropomorfismo, eso es que Dios se limita al conocimiento del hombre y le habla en un lenguaje que el hombre pueda entender. Entonces, para él hablar de eso, es evidente que tiene que hablarle en el contexto cultural con las cosas que ellos entiendan. Para eso incluso Jesús le hablaba muchas veces a los discípulos en parábola y a la gente, porque los rabinos enseñaban de esa forma para que la gente pudiese entender. ¿Tú te imaginas que Jesús le hablara de todas las cosas del cielo a la gente? ¿Cómo le iban a entender si no se la comparaba con elementos de la vida? Por eso dice, el reino de los cielos es como tal. No, dice semejante a. Y empieza a hablarle de cosas de la cotidianidad de la vida de ese tiempo. Entonces, no es que Dios tiene la mente tan pequeña, sino que Dios necesita hablar con el hombre, comunicarle su revelación conforme él pueda entender. Dice mi hermano Moisés Barber, el recasamiento es pecado. En mi canal de YouTube hay un video de 1 hora 48 minutos, se llama Divorcio y Recasamiento. ¿Permite la Biblia volverse a casar? Aquí en TikTok yo tengo 4 videos o 5 hablando sobre los versículos que las personas utilizan para el tema de no al recasamiento y demás. Y usted puede ver la respuesta que yo doy ahí, centrado en la Biblia. En mi canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Divorcio y Recasamiento según la Biblia. Usted puede entrar y verlo y usted sacar su conclusión. Ya que leíste el final de Juan, ¿para qué se escribió el libro de Juan según el mismo Juan? Para que las personas creyesen en el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Dice el último texto del Evangelio según Juan. No, mi hermano, no me incomodaste con la pregunta. Yo simplemente te dije que yo no subo personal live porque yo simplemente lo hago para responder. Dice el príncipe, exacto, no es literal, es para que lo entiendan. Estoy leyendo los otros comentarios, ya yo me voy, O sea que el libro no es verdad. No, pero que, Dios mío. Pero todavía ustedes están en el tema de que Dios, por ejemplo, es un hombre sentado en un trono, así como yo estoy sentado. ¿De qué tamaño sería un trono en el cielo para que Dios, un ser infinito, que inconmensurable, que no tiene dimensiones que lo puedan retener? Si los cielos de los cielos no pueden retener a Dios, lo va a retener un trono. ¿De qué tamaño es ese trono?
que Dios puede sentarse en él. Es una forma porque los pueblos de aquel tiempo vivían bajo reinado. Entonces Dios tiene que mostrarse como el rey celestial para que ellos lo entiendan, de que Él es el rey de todo. Pero Dios no está sentado en un trono, ni tiene brazos para sentarse, ni tiene barba, ni tiene pie. Eso es una forma en la que Dios se le manifiesta al hombre para que el hombre de aquel tiempo pueda entenderlo. Dice María Núñez, ¿es pecado hacer batallas en TikTok? Yo no sé con qué intención tú haces eso. Si tú lo haces de que cristianamente, pero es para buscarte dinero, es pecado. Si tú haces batalla en TikTok, que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino tontería de... Yo no sé, porque yo no sé ni lo que es batalla, más o menos entiendo. Pero yo nunca he visto una batalla en TikTok, de verdad, yo no. Me disculpan, es que yo no utilizo las redes para eso, de verdad. O sea, yo no pierdo mi tiempo en las redes para eso. No, hermano, eso es una figura. Los cristianos lo hemos tomado así. Es evidente de que si cuando tú te conviertes, ya tú eres parte, por ejemplo, de los cristianos, y tú eres metafóricamente inscrito en el libro de la vida, pero no hay un libro. Lo que pasa es, mi hermano, que mira, dice, ¿por qué Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos? ¿Acaso él no tiene el poder para perdonarlos? Pero la misma Biblia enseña claramente de que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que pasa es que Jesucristo es enviado de Dios, y al ello matarlo, Jesús le dice, óyeme, lo que ellos me están haciendo a mí, perdónalos. ¿Entiendes? Perdónalos. ¿Por qué? Porque él era el enviado de Dios y ellos necesitaban el perdón de Dios. Él le está diciendo, oye, no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo, de verdad, yo me estoy sacrificando por ellos. Si ellos creyeron, evidentemente fueron salvos de ahí en adelante. Bueno, ya yo me voy, mis amores. Ya yo duré 1 hora aquí. Le agradezco enormemente a todos. Les recomiendo que si usted quiere ser parte de la clase de teología que yo estoy dando, gratuita y de un nivel académico, lo puede ahí certificar Moisés Barber, que él sabe porque él es parte de ella, de un nivel académico con mucha exposición bíblica. Usted me busca en Instagram, Feliberto Vázquez Rodríguez, me dice que usted quiere ser parte de la clase de teología y yo perfectamente lo ingreso para que usted sea parte de la clase. No tiene que pagarme nada, usted simplemente está pendiente para cuando yo mande el link, usted entre y tome la clase. Dura alrededor de 2 horas, 1 hora de exposición y la otra hora de preguntas. Búsquenme en mi canal de YouTube, Feliberto Vázquez Rodríguez también. Ahí hay mucho contenido, más del que hay en TikTok, porque TikTok me limita solamente a 10, 15 minutos y allá tengo videos sobre clases de teología y demás. Así que dice de que la reencarnación de Gamaliel ese muchacho. No, tampoco así Moisés. Así que ya ustedes saben, queden con Dios. Búsquenme en Instagram, Feliberto.